determina, sino define el sistema procesal penal acusatorio, lo cual con el transcurso del tiempo será una realidad que debemos pugnar desde ahora. Yo ya previamente me he referido personalmente en algunos artículos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que me ha permitido siempre publicar libremente, lo cual yo valoro bastante respecto de esa lógica del derecho penal del enemigo. No es el tema, pero debo mencionarlo para que todos aquellos que comiencen a litigar en el sistema de justicia, cuando les impongan a sus clientes prisión oficiosa, vayan entendiendo en qué ámbitos se está defendiendo a un justiciable. Eso es importante, ya cómo comienza a vincularse la cuestión práctica con algunos aspectos que parecieran son teóricos, pero que son el marco de referencia legal para todas las importantes actividades que desarrollan ustedes como abogados litigantes y también como investigadores. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinión te merecen los aportes realizados por algunos juristas destacados en torno a estas importantes reformas? Por ejemplo, en el ámbito penitenciario, el doctor Sergio García Ramírez. Bueno, nosotros, cuando yo hablo de nuestra cultura jurídica, no vamos a echar a la basura todos los aportes obtenidos por nuestros destacados procesalistas. Claro. Quien lo piense está incurriendo en una falacia y está incurriendo en un error. Es correcto que nosotros tengamos en mente que a partir de que el Poder Constituyente en 1917 estableció, por ejemplo, el concepto de regeneración, fue posteriormente en 1965, si no me equivoco, estoy citando de memoria, cuando gracias a los esfuerzos del doctor Sergio García Ramírez pudimos operar ese concepto de regeneración por el de readaptación social. Y el de readaptación social era un concepto novedoso porque en ese entonces se concatenaba con las exigencias de la Organización de Naciones Unidas respecto de las reglas mínimas para la readaptación social de los sentenciados. Incluso posteriormente se dio la pauta a una ley federal. Que muy similar a lo que se establece en las normas mínimas o en el documento de las Naciones Unidas. Pero tiene mucho de relevancia porque fueron los primeros pasos en que nos atrevimos a nosotros a ir incorporando esa lógica internacional a nuestro sistema jurídico. De hecho, si nosotros seguimos esta línea de los aportes de nuestros juristas mexicanos, vamos nosotros a poder percatarnos de los aportes del doctor Rodríguez Manzanera, quien ya también él visualizaba esa lógica internacional de los derechos humanos. Si nosotros seguimos ese hilo conductor, nosotros vamos a llegar a los aportes que nos proporciona distinguido jurista Guillermo Cepeda Lecuna, que nos permite obtener una perspectiva empírica de la realidad de nuestras cárceles. Digamos que ya la práctica, cuáles son las condiciones en que se está desarrollando este subsistema de ejecución de sanciones, ya comienza a visualizarse, ¿verdad? Comienza a visualizarse y a materializarse, porque si tú me dices de un ejemplo actual, yo citaría sin dudar al doctor Miguel Sarre. ¿Por qué? Porque el Miguel Sarre ya entendió que no solamente se trata de teorizar el ámbito penitenciario, se trata de una judicialización real, pero vamos a judicializar la etapa de la ejecución penal con base en el debido proceso, con base en los derechos humanos, ya no pensar que existe un divorcio entre la ejecución de la pena y el proceso, sino que se trata de una etapa complementaria que debemos nosotros comprender de una forma congruente, sistémica. ¿Para qué? Para que resulte posible respetar la dignidad de la persona y sus derechos humanos. Y eso es algo muy importante porque, y quiero destacarlo en el siguiente tenor, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional prevé distintas etapas del proceso, una etapa de investigación que se va a dividir en dos subetapas, una etapa inicial, una etapa complementaria, posteriormente una etapa intermedia y una etapa de juicio. Sin embargo, deja de lado nuevamente la etapa de ejecución de sanciones que ya en algunos estados sí se había tomado en consideración. Por eso surge la duda, ¿es necesario judicializar el ámbito penitenciario?
Por supuesto, y para ello, cuando hablábamos de la referencia al derecho comparado, que nosotros necesitamos analizar aquellos aportes. Si bien es cierto que ya te mencioné muchos de los aportes realizados en el país con base en esta nueva perspectiva, también sería preciso y oportuno mencionar lo realizado por el español Fernando Inchausti y Alberto Bovino. Uno y otro nos hablan respecto de los requisitos mediante los cuales se debe autorizar la detención, el control judicial de la detención, las condiciones materiales del cumplimiento de la privación de libertad y la limitación temporal del encarcelamiento procesal, pero todo esto atendiendo a dos lógicas distintas. Fernando Inchausti, él establece ciertas hipótesis de las cuales la función procesal de la prisión preventiva debe ser específica. Por otra parte, Alberto Bovino nos dice únicamente es resguardar el proceso y que la persona no se sustraiga de la justicia. Asegurar la disponibilidad, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros ya estamos entendiendo lo grave del régimen de excepción, entendemos que actualmente a nadie se le va a negar un vaso de agua, una orden de arraigo y una vinculación a proceso. Dimos un paso adelante y dos hacia atrás. Que eso es algo que me gustaría destacar en el siguiente segmento de este programa. Va a seguir persistiendo, por ejemplo, las medidas cautelares como son el arraigo, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y qué atribuciones deben tener los jueces de ejecución de sanciones penales en estas importantes funciones. Nos acompaña el licenciado Armando Juárez Briviesca. Estamos hablando sobre el tema de las nuevas perspectivas y la lógica tradicional de la prisión. Y nuestros teléfonos continúan a sus órdenes: 5604-8229, 5604-7926, Lada sin costo 01800-670-1680. Vamos al corte y regresamos. Están escuchando Hablemos Derecho en Radio Ciudadana. Estás escuchando Hablemos Derecho. En un momento regresamos. XEDTL Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Regresamos. Estás escuchando Hablemos Derecho. Ya estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho, en la conducción de Héctor Carrión Perea. Les recuerdo que en las redes sociales, en Twitter, estamos en @Instituto INEPA, en Facebook, Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, o bien con solo mencionar INEPA, con P, en Google, Plus INEPA. Y continuamos en la conducción de Héctor Carrión Perea y nuestro invitado, el licenciado Armando Juárez Briviesca. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Y también compartir con la ciudadanía que el INEPA, el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, a partir de la semana pasada comenzó a desarrollar el diplomado en mediación y conciliación a agentes del Ministerio Público del Estado de Guerrero, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Ya esta semana se está impartiendo el segundo módulo, y esto con base a los convenios de colaboración que se han firmado entre el INEPA y las entidades federativas para comenzar a desarrollar los trabajos que ya establece el proyecto de iniciativa de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, que esperemos que pronto sea sancionada y publicada por el Congreso de la Unión. Por otra parte, pues bueno, Armando, estábamos hablando sobre la importancia de estas nuevas perspectivas, y a mí me gustaría preguntarte también
mucho se ha hablado de la política criminal. ¿Qué es la política criminal? ¿Cuál es el vínculo que tiene con el ámbito penitenciario? Y máxime que la propia reforma del 18 de junio del 2008 previó ya en el artículo 18 constitucional, pues comenzar a fortalecer esa nueva visión de ya no de readaptación social, sino de resocialización. En ese sentido, ¿qué vínculo puede tener la política criminal? ¿Qué debemos entender a grosso modo por política criminal? Y las prisiones. Mira, debo precisar que la política criminal actualmente debemos entenderla ya no como modelos de política criminal. Esto es, debemos entender la política criminal como políticas públicas. Ya no es posible determinar una política pública integral, no es posible determinarla con base en argumentos dogmáticos o punitivos. Las nuevas directrices y parámetros que establece el constituyente permanente obligan necesariamente por la dignidad humana y por la presunción de inocencia y la reinserción social a distinguir perfectamente dos ámbitos que deben estar debidamente diferenciados: el ámbito cautelar y el ámbito penitenciario. Y nosotros en nuestro país debemos comenzar a incursionar en este tópico y establecer políticas públicas diferenciadas. Si nosotros vamos a entender la política penitenciaria y la reinserción social como una serie de servicios que se le tienen que otorgar al sentenciado, también debemos entender que tiene que ser un trato sumamente diferenciado al que le debemos de dar a un imputado. Claro, ¿por qué? totalmente. Porque la presunción de inocencia nos lo establece. Pensar lo contrario o argumentar con base en la lógica tradicional con el modelo inquisitivo mixto sería una falacia, sería mantenernos en el error, sería no asimilar este nuevo paradigma. Entonces, si nosotros vamos a entender una política criminal como política pública, vamos a entender todas aquellas decisiones, todos aquellos programas, todas aquellas decisiones fundamentales que el Estado impone, establece para el cumplimiento de una medida cautelar o de una sanción impuesta mediante una sentencia firme derivada de un proceso penal acusatorio y oral. Entendiendo como medida cautelar, por ejemplo, la prisión preventiva, el arraigo en algunas entidades federativas aún todavía, y bueno, ya como una medida de ejecución de sanciones, ya propiamente la pena privativa de la libertad. Esto es algo que a nosotros no, como juristas y también como ciudadanos, no nos queda muy claro, en el sentido de que sí, estamos transitando a un proceso penal más humanitario, más humanista, un proceso penal más garantista. Sin embargo, tú ya lo mencionaste, hay ciertos resquicios de excepción que aún están siendo planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háblanos un poco acerca de esos resquicios, cuáles serían esos resquicios de excepción que se plantean. Mira, primeramente vamos a entender que la medida cautelar de prisión preventiva atiende a funciones procesales específicas. La naturaleza del arraigo nada tiene que ver en la lógica del respeto a los derechos humanos, porque cuando estamos hablando del arraigo estamos pensando en detener a las personas para investigarlas. Cuando estamos hablando de una auténtica medida cautelar como la prisión preventiva, estamos hablando de incorporar a la norma funciones procesales específicas, no pensando en detener para investigar, sino pensando en establecer esa medida cautelar para prever ciertos riesgos en el proceso, y lo cual es absolutamente distinto con la prisión impuesta mediante una sanción penal. O sea, son tres ámbitos distintos. Totalmente distintos. Yo me alejo desde este momento y desde toda mi perspectiva de vida y posteriormente a futuro del arraigo. Inclusive la Corte Interamericana ya se ha pronunciado al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación también, sin importar que actualmente el arraigo sea constitucional, simplemente no deja de ser inconvencional. Es uno de los mayores resquicios que tenemos
de la lógica inquisitiva. Constitucional e inconvencional, al menos en el ámbito de la federación, por determinados delitos que estén contemplados en la ley federal contra la delincuencia organizada. Y bueno, me gustaría saber tu opinión ahora que estamos hablando de